¿Qué tal, maestro Ángel Ánimas? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de qué horas usted pueda ver mi trabajo. Mi nombre es el licenciado Adán Blanca Susilla, soy alumno de la Universidad TEC de Oriente, específicamente en la Facultad de Derecho y desde luego en la asignatura que usted preside, que es la asignatura de Teoría General del Proceso. Estoy a punto de exponerle el tema que usted nos comentó, o mejor dicho, de los temas o del temario que nos mandó, el tema que escogiéramos para nuestra presentación. En este caso yo decidí presentar el tema del litigio, porque para mí, en lo particular, creo que es la esencia del proceso, de una demanda, de una denuncia, ¿no? Al final de todo esto, en un litigio, es cuando se puede llegar a una negociación, a un acuerdo, o de plano perder el caso, ¿no? Me queda claro que es muy importante saber cuáles son los pasos. Sin embargo, creo que el litigio depende de cada una de las personas, de la habilidad, los conocimientos y las aptitudes que tenga cada ciudadano, o en este caso, nosotros los futuros abogados. Entonces, en términos explícitos, voy a hacer una presentación bastante fluida, en lo cual me basé en sintetizar la información que nos mandó. Literalmente le comparto que investigué también por mi propia fuente, y de alguna manera quedó algo más sintetizado para la comprensión y entendimiento para ambos, tanto como para mí como para usted, y desde luego también que este material le pueda servir a mis compañeros. Entonces nos arrancamos ya con la presentación. Bueno, vamos a ver literalmente los elementos del proceso. Y uno de los elementos más importantes, por lo menos o personalmente para mí, es el litigio. Y el litigio es otra cosa. Quiero también comentarle que el litigio es difícil de poder conceptualizar. Sin embargo, ¿por qué? Porque no se considera como un concepto esencialmente procesal. Porque todo proceso presupone un litigio, pero no todo litigio desemboca en un proceso. El litigio no es más que el choque de fuerzas contrarias de una de las características más importantes de toda la sociedad. Cuando el choque de estas fuerzas se mantiene o en equilibrio, el grupo social progresa o está considerado como estable. Pero cuando las fuerzas no se encuentran en equilibrio, el grupo social se encuentra en crisis y se estancará. Tal como lo dice el filósofo Karl Marx. Para la Carneluti, el litigio lo define como el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro. Esa definición, para mí en lo particular, fue la mejor, puesto que literalmente, ¿no? Si no hay un interesado y no hay resistencia, literalmente el litigio no existe. Por eso, en el litigio deberá de entenderse sencillamente como el conflicto jurídicamente trascendente que constituye un punto de partida o causa determinante de un proceso o de una autocomposición o autodefensa. Para entender lo que es un proceso, es necesario referirse al concepto de litigio, ello en virtud de que todo proceso presupone un litigio, pero no todo el litigio desemboca en un proceso. Es decir, el litigio no tiene esencia procesal, aunque siempre sea el contenido de todo proceso. El litigio forma parte de los fenómenos de la conflictiva vida social. Es el choque de fuerzas contrarias, característica importante de toda sociedad. Por eso, profesor, decidí conceptualizar la palabra litigio, o mejor dicho, el proceso litigio, de la siguiente forma. El litigio es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro. Litigio proviene del latín ligitium, pleito. ¿Qué quiere decir esto? Disputa en juicio periódicamente trascendente, o disputa o contienda. Pero también, profesor, tenemos que definir dos cosas muy importantes, porque tal parece que el litigio es literalmente el proceso, y esto no es así. Hay que diferenciar entre proceso y litigio. Por eso, para que exista un proceso, se necesita como antecedente un litigio, porque el litigio será siempre el contenido y el antecedente de un proceso, por lo que no debemos olvidar que el litigio es un conflicto de intereses y el proceso es un medio de solución o de composición del litigio.
La pretensión es para la acción lo que el litigio es para el proceso, puesto para la pretensión y el litigio deben de existir sin que haya proceso, pero no puede existir un proceso sin que haya un litigio, por lo que concluimos que sin pretensión no puede haber acción y sin acción no puede haber un proceso. La acción entonces es la llave que abre al litigio y a la misma pretensión. El proceso presupone la existencia de la acción, pero la acción a su vez está fundada en la existencia de una pretensión resistida, que a su vez traduce a un litigio. Como podemos ver aquí, profesor, ya estamos hablando de una palabra muy importante que es la pretensión. Y la pretensión, lo comenté hace un momento, que si no existe la pretensión y tampoco la resistencia del otro, simplemente el litigio no existiría. Para esto, la pretensión tenemos que conceptualizarla de la siguiente forma. Es uno de los elementos necesarios para la existencia del litigio, como antes ya lo mencioné. Si no hay pretensión, no puede haber litigio. La pretensión la podemos concebir como un querer, una voluntad, una intención exteriorizada para someter un interés ajeno al interés propio. Es necesario precisar la distinción ante la pretensión, el derecho subjetivo y la acción, pues aunque exista una íntima relación y una estrecha independencia entre los conceptos, son diferentes y se encuentran en planos diversos. Derecho subjetivo es algo que se tiene o no se tiene, es decir, la pretensión es actividad, es conducta. Y es conducta, es actividad y la existencia de un derecho subjetivo se puede derivar a una pretensión y la existencia de la pretensión se puede llegar a la acción como una de las formas de hacer valer la pretensión. ¿Qué quiere decir eso? Su derecho subjetivo, pretensión, acción, proceso, sentencia o auto. La pretensión puede ser discutida, fundada, infundada, impugnada, insatisfecha, resistida o bien sin derecho. De lo anterior podemos hacer las siguientes consideraciones en torno a la pretensión. Quise desglosar los siguientes puntos de la pretensión para que de alguna forma llegáramos a la esencia de qué es lo que significa, qué tan importante es para llegar a cabo el litigio y desde luego que esta pretensión y la resistencia se va a llevar a cabo durante todo el proceso. Siendo un elemento de litigio no siempre de nacimiento, siendo un elemento de litigio no siempre da nacimiento al mismo, porque hay sometimiento a la pretensión del litigio no nace. La pretensión no siempre presupone la existencia de un derecho y además, por otra parte, puede existir el derecho sin que exista la pretensión. Siguiente punto, puede hacer pretensión sin que exista el derecho, esto por medio extraprocesal o inclusive por medios procesales. Algunas veces se logra satisfacer pretensiones sin derecho. Siguiente punto, existen varios medios para hacer valer la pretensión legal, como los ruegos o pretensiones, también ilegales, por ejemplo, las amenazas y la fuerza. Y el último punto es, para el derecho penal, la pretensión punitiva solo puede hacerse valer a través del proceso en el derecho penal. El litigio comprende, por un lado, la pretensión punitiva del Estado, que se ejerce a través de los órganos de acusación, y por otro lado, la resistencia del proceso o la defensa de este. Profesor, para concluir, quiero comentarle que preparé un pequeño material donde encontré un caso de litigio de hace tiempo, ¿no? Me refiero a los tiempos remotos, tiempos romanos, que sin querer ya llevábamos a cabo el litigio, ya llevábamos a cabo la pretensión y desde luego la resistencia del uno del otro. Siempre en toda la vida humana el litigio ha existido. Sin embargo, ya en la era moderna nosotros le hemos dado una conceptualización a través del tiempo y la hemos utilizado para los procesos legales correspondientes. Por eso concluyo que un litigio es un proceso judicial, una discusión legal que está regida por todas las normas y condiciones que deben respetar frente a un órgano judicial superior, entiéndase un juez. Se utiliza para referirse a procesos judiciales, o bien sea para transacciones de bienes, divorcios, demandas, sentencias. Todas estas concesiones recíprocas por lo general entran en estado de obligación litigiosa. Este proceso varía en el tiempo y todo depende de la manipulación de pruebas y testigos que en el litigio se acontezca.
A continuación, profesor, voy a presentarle en la pantalla un claro ejemplo de años anteriores, me refiero a la era romana, donde en este caso el sujeto A, que se llama Marco, le hace la invitación o le hace una oferta a la señora Livia por una casa que se encuentra en el Monte Quirinal y que le hace esta venta por 20,000 monedas, le vamos a llamar por ahora. Sin embargo, en este caso la señora Livia acepta la condición y ella deposita 3,000 monedas y que posteriormente le dará lo conducente para finiquitar la compra, ¿no? Sin querer, en esos tiempos ya se llevaba a cabo la compra-venta. Tan es así que ya acudían ante un notario y a ese notario se llamaba, o en ese entonces le llamaban tabello. En este entonces, Livia y Marco acuden a un notario para garantizar la transmisión. Se realiza la transmisión, Livia le deposita las 3,000 monedas, pero resulta que en este caso Livia no completa para los 20,000 o no tiene el dinero o las monedas en ese momento, por lo cual acude a un banquero o al banco de Tulio, al cual le solicita 20,000 monedas para poder pagar el valor de la casa. Obviamente Tulio, que lo estamos viendo ya en la pantalla, que es el banquero, le dice que sí, pero sin embargo necesita una garantía de la vivienda y desde luego para que se constituya la hipoteca. Sin querer, ya estamos viendo todo lo que es un proceso de compraventa, también una transacción, un préstamo bancario y todas las consecuencias y todos los dictámenes legales que tiene o que conlleva esta parte. Lamentablemente para Livia se da cuenta que la casa que le estaban vendiendo estaba en litigio y que esta le pertenece a una sujeta que se llama Gala, y Gala es la propietaria o la pseudo propietaria que está peleando dicha propiedad en un juicio. Y este juicio, pues lamentablemente también se encuentra que la casa ya estaba hipotecada a nombre de la persona anteriormente que es propietaria, que se llamaba Gala. Para esto, Livia se da cuenta de lo sucedido y acude ante Marco para que interponga la devolución y la indemnización de ese supuesta venta, ¿no? Y aquí encontramos otra parte fundamental, que ya es un fraude. Entonces, a partir de este momento comienza el litigio para llegar a un acuerdo y para consensar cómo le vamos a hacer para que todas las partes pues encuentren esa tranquilidad o esa estabilidad antes de que se diera la acción. Después de eso, también Livia tiene que acudir al banco para poder cancelar el préstamo. Sin embargo, el préstamo ya se había efectuado y de tal manera, lo único que tiene que buscar es ver la manera de poder pagar el préstamo más los intereses y así evitar que el banco se quede con la hipoteca de la casa. En este caso, Livia debe devolver el capital al banco, que ya antes lo comenté. Por lo tanto, la opción más razonada, permítame un segundo, se hizo una modificación en la presentación. Bueno, la acción más razonada a la cual yo llegué es que en esta acción ya tenemos que acudir ante un juez y este juez es el que tiene que determinar para todas las partes y llegar a un consenso de tal forma que encuentren una solución para todas las partes. Y entonces esa es la fase de apud indicium, que es en latín, pues obviamente que es la acción reivindicatoria en la de que Gala sobre Livia. ¿Por qué primero Gala? Porque literalmente Gala es la afectada, ella es la dueña real y Livia es la que se presenta como la compraventa del fraude que realizó Marco, ¿no? Entonces Marco tiene que responder al actio empti, ¿qué es esto? La acción interpuesta. Por lo tanto, tiene que devolver el dinero y los intereses a Livia. Y esta a su vez pagar al banco lo que pidió prestado para evitar la hipoteca. Y de esta forma, pues llegar a un consenso para que ambas partes se encuentren en sana tranquilidad y sana convivencia. Pues maestro, llegamos al final de esta exposición.
De verdad, estoy muy agradecido por las clases que nos impartió. Lamentablemente no era lo que yo esperaba. Las circunstancias y ahora lo que estamos viviendo en esta pandemia evitó que realmente disfrutáramos las clases como lo hemos hecho anteriormente, en módulos anteriores. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle. También decirle también de antemano entre colegas que estoy muy contento de estar continuando con estos estudios y prepararme, y en un momento más le envío el archivo que le comenté vía telefónica. Le agradezco también la atención que tuvo por responderme y pues bueno, literalmente hemos concluido con el trabajo. Espero que le sea de su agrado. Le envío un fuerte abrazo, espero que esté bien y pues bueno, a cuidarnos, y espero tener la dicha de volvernos a ver en algún módulo de esta carrera tan elemental para la vida social, sobre todo para lo que se viene. Muchas gracias, maestro. Saludos.